revelado el increíble y sorprendente día a día de las concubinas en la antigua China. Las calles de San Miguel estaban llenas de murmullos, cotidianos y silenciosos, donde cada susurro traía consigo el peso de las expectativas. Mariana, una joven abogada de 28 años, contemplaba la vida que la rodeaba. Era la primera de su familia en graduarse y, aunque su madre, doña Teresa, siempre le había enseñado la importancia del trabajo duro, la sociedad esperaba algo más tradicional de ella. ¿Por qué no quedarse en casa, criar hijos y honrar la familia? Pero Mariana no era ese tipo de mujer. Su pasión por la justicia la llevaba a luchar contra las corrientes que querían arrastrarla hacia un destino predefinido. Sin embargo, su éxito académico no fue un bálsamo para las heridas de su comunidad. En lugar de aplaudirla, muchos la miraban con escepticismo. La abogada, murmuraban, como si su título fuera una burla. Era como si llevara un estigma, un recordatorio de que no encajaba en los moldes antiguos que tanto se valoraban. Las noches se hacían largas y tortuosas, sus pensamientos giraban en torno a la idea de que estaba defraudando a su familia, a sus raíces, a su madre. Un día, su jefe, Enrique, le otorgó la oportunidad de trabajar en un caso crucial. Mariana se sumergió en la investigación, invirtiendo horas incansables en preparar cada documento, cada estrategia. La adrenalina la mantenía despierta y, por primera vez, sintió que podría cambiar las cosas desde adentro, que quizás su comunidad podría ver más allá de su linaje. Pero, en el momento culminante de su esfuerzo, Enrique tomó el crédito por el trabajo. Un golpe en el estómago, la desilusión empeñada en su mirada. ¿Cómo era posible que alguien a quien había considerado su mentor se diera la vuelta y la traicionara de esa forma? En ese instante, Mariana se sintió atrapada entre su deseo de enfrentarlo y el miedo a perder su carrera. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, la presión aumentaba, formando nudos en su estómago. Dudar era un lujo que no podía permitirse. Doña Rosa, la anciana sabia del barrio, la había instado a buscar la verdad a través de su historia familiar. Con cada relato que escuchaba de su madre, sentía que algo más se encendía en su interior. Las mujeres de su familia habían enfrentado injusticias, y aunque nunca habían tenido un título, sus historias eran más fuertes que cualquier formalidad. Ahora, pensaba, ¿podría ser yo la que cambie esto? Pero el miedo a fallar, a desmantelar la frágil estabilidad de su familia, la hacía tambalear. A medida que el dilema se tornaba más pesado, Mariana enfrentaba al demonio del fracaso al que había temido desde siempre ser una decepción. La angustia crecía en su pecho, como un fuego que amenazaba con consumirla. ¿Este era el legado que deseaba dejar? ¿Sería capaz de desafiar a un hombre que había construido su éxito sobre mentiras, aún sabiendo que eso podría ser el final de sus sueños? Las luces de San Miguel titilaban en la distancia, mientras la lucha dentro de Mariana alcanzaba su punto más alto. La verdad la llamaba, pero la resistencia era desalentadora. La joven abogada se encontraba al borde de un abismo, cuestionándose si estaba lista para saltar. Mariana despertó al día siguiente con la mente nublada. El sol se filtraba a través de las cortinas, pero su brillo no lograba penetrar el oscuro nudo de su preocupación. La noche anterior había sido un torbellino de pensamientos y emociones, un diálogo interno en el que se cuestionaba la definición de su éxito y los sacrificios que estaba dispuesta a hacer para alcanzarlo. Una parte de ella sabía que enfrentarse a Enrique era un riesgo, pero otro lado la instaba a buscar una verdad que la hiciera libre. Cuando llegó a la oficina, la atmósfera era diferente. Su mente estaba despierta, alerta a cada susurro, cada mirada. Los compañeros hablaban entre ellos, pero ella se sentía como un espectador en un juego que parecía decidido desde el principio. Enrique estaba en su despacho, revisando papeles con una sonrisa triunfal. Cada vez que lo veía, recordaba la traición, y la rabia comenzaba a burbujear en su interior. Sin embargo, Mariana sabía que la ira no era suficiente, necesitaba una estrategia. Pasó la mañana sumergida en documentos, pero esta vez no era solo para seguir las órdenes de su jefe. Su objetivo era claro: reunir pruebas que confirmaran su aportación al caso que había sido robado.
Con cada archivo que revisaba, iba conectando hilos de información que antes le habían pasado desapercibidos. La adrenalina se apoderaba de ella, y por primera vez en semanas, se sintió en control. Su mente estaba trabajando a velocidad máxima, analizando cada detalle y construyendo un mapa de lo que necesitaba para enfrentar el obstáculo que representaba Enrique. El almuerzo transcurrió con la mayoría de sus colegas, pero cuando regresó a su escritorio, su mirada había cambiado. La determinación brillaba en sus ojos mientras comenzó a escribir un correo electrónico a un abogado conocido por su valentía en casos de ética profesional. Sabía que no podía hacer esto sola. La sombra de su madre y sus ancestros la guiaba, proporcionándole la fortaleza que necesitaba. Dar el primer paso significaba invocar el poder de su historia, la historia de las mujeres que nunca se habían rendido. Se permiten fallar, pero siempre se levantaban. Mariana ratificaba esa idea en su interior, mientras colocaba el correo en la bandeja de salida, sintió un escalofrío. Hacía falta actuar, y la acción requería valentía. Se visualizó de pie frente a Enrique, desafiándolo, reclamando su lugar en la arena judicial. Pero el miedo aparecía en forma de dudas sobre lo que podría suceder. ¿Acaso podría perderlo todo? Se sacudió la cabeza para despejar esos pensamientos, no podía dejar que la ansiedad la paralizara. La decisión estaba sobre la mesa, o dejaba que otros decidieran por ella, como siempre había sucedido, o tomaba las riendas de su destino. A medida que se acercaba el final del día, Mariana se dio cuenta de que había golpeado una pared invisible. La voz interna que había estado cultivando se iba volviendo más fuerte. Sabía que el momento de actuar estaba cerca, que no podía retroceder. Se sintió viva, y con eso vino un nuevo sentido de propósito. Aun cuando el camino estaba lleno de incertidumbre, la luz de su verdad brillaba con intensidad. Salió de la oficina consumida por una mezcla de emoción y temor. Las calles de San Miguel parecían diferentes, eran un reflejo de su lucha interna. La transformación estaba en marcha. Sin embargo, el verdadero desafío aguardaba al final del camino que estaba decidida a recorrer. Al mismo tiempo, la sombra de Enrique se cernía sobre su futuro, amenazando con retaliación. La abogada estaba lista para saltar, pero ¿hasta dónde la llevaría ese salto? Mientras se alejaba, el destino trazaba nuevas rutas en su mente. ¿Sería capaz de desentrañar la verdad oculta que podía cambiar no solo su vida, sino también el legado de sus antepasadas? La búsqueda de justicia se había encarnado en ella, pero el próximo paso requeriría aún más que pura determinación. Las decisiones críticas estaban por llegar, y en su interior crecía la certeza de que, por primera vez, dejaría de ser vista como la abogada y se convertiría en la arquitecta de su propio destino. El día siguiente en la oficina fue un despertar para Mariana que la llevó a nuevos niveles de autoconfianza. Era consciente de cada paso, cada gesto, como si estuviera haciendo un análisis constante sobre su lugar en ese entorno hostil. Los murmullos de sus colegas comenzaron a sonar como ecos lejanos, y aunque la presión del entorno nunca había sido tan palpable, ella se aferró a su nuevo propósito, actuar. A primera hora de la mañana, decidió revisar nuevamente cada archivo en su mesa. Hoy, su mirada era perspicaz, y buscaba con determinación los detalles que había pasado por alto anteriormente. Se enfocó en un conjunto de correos electrónicos que podrían ser la clave para establecer la relación entre Enrique y el caso que había sido despojado de su autoría. Mientras leía, la picazón de la duda se adueñaba de su mente. ¿Había algún riesgo en descubrir más de lo que debía? Pero rápidamente acalló esa voz. Era un momento de cálculo, y el riesgo era parte del juego. La comunicación con el abogado también comenzó a fluir. Mariana se sintió emocionada por sus respuestas, un tono firme y decididamente optimista que le inyectaba energía. La experiencia de este abogado era la brújula que necesitaba, y le recordaba que no estaba sola en su lucha. Cada respuesta se sentía como un ladrillo que cimentaba su castillo de determinación. Sin embargo, en el fondo, un pequeño susurro de ansiedad la inquietaba. ¿Sería lo suficientemente fuerte para enfrentarse a un adversario tan astuto como Enrique? El almuerzo se convirtió en un ritual de reflexión. Mariana se sentó sola en un rincón del café, observando a sus colegas reír y socializar. En lugar de sentirse aislada, encontró en esa soledad un momento propicio de crecimiento. Su mente trazaba un mapa mental de su futura negociación con Enrique. Cada palabra que podrían cruzar, cada argumento que prepararía para sustentar su reclama. Las dudas comenzaron a disiparse, había encontrado su voz, y estaba dispuesta a usarla. Regresó a la oficina con una nueva mentalidad.
La jornada de trabajo se volvió el campo de batalla donde se cocinarían nuevas estrategias. Mariana se dedicó a construir alianzas discretas, cada conversación que entablaba, cada experiencia compartida con sus compañeros, se tornaba un paso más cerca de abrirles los ojos sobre las acciones de Enrique. La fuerza del grupo se vislumbraba, y aunque la oscuridad de la traición se cernía sobre ella, la luz de su verdad empezaba a brillar también en los demás. No obstante, un nuevo dilema la asaltó. En las semanas previas, había trabajado arduamente en la lealtad hacia su jefe, y ahora debía decidir si ser parte de la resistencia colectiva o preservar su imagen como la abogada ejemplar. Era un dilema moral que la hacía cuestionar su propia integridad profesional. ¿Valía más lealtad del sistema o la verdad que creía en su interior? A la puesta del sol, Mariana salió de la oficina con el peso de la decisión en sus hombros. Las sombras de la tarde parecían alargarse ante ella, como si el mundo entero la observara a la espera de su próximo movimiento. Sabía que la batalla apenas comenzaba, y su mente estaba en marcha planeando lo que sería un enfrentamiento directo con Enrique. La duda aún la atormentaba. ¿Podría enfrentar sus temores y al mismo tiempo proteger su legado profesional? Con el cielo oscureciéndose, un nuevo desafío emergió en su mente, la posibilidad de revelaciones inesperadas de pruebas que podrían cambiar el rumbo no solo de su vida, sino del entorno laboral que había conocido. Las piezas se movían y resonaban en su interior. Mariana sentía que el momento crucial estaba próximo, pero también una incertidumbre penetrante la invadía. ¿Estaba realmente preparada para desenterrar la verdad que había permanecido oculta por tanto tiempo? Las respuestas aguardaban, y el tiempo se convertía en su aliado o su enemigo. Cuando Mariana entró a la oficina al día siguiente, el aire vibraba con una energía que nunca había sentido antes. Un propósito nuevo ardía en su interior y, con él, una determinación que la empujaba a actuar sin vacilaciones. Cada paso que daba resonaba con el eco de su reciente decisión de enfrentarse a Enrique, y esa sensación la llenaba de un poder insospechado. Tan pronto como se sentó en su escritorio, su vista se posó en los archivos desordenados que había ignorado durante tanto tiempo. Sin perder un segundo, abrió los documentos que contenían información crucial para su caso y comenzó a organizarlos meticulosamente. No podía permitirse perder la oportunidad de derribar el castillo de mentiras que Enrique había construido a su alrededor. A cada nuevo descubrimiento, su confianza crecía, halló pruebas que corroboraban sus sospechas. Era como desenterrar piezas de un rompecabezas que revelaban una realidad que se mostraba incómoda para muchos. Mientras revisaba los correos electrónicos, notó que un par de compañeros la observaban. En lugar de sentir el habitual rechazo, Mariana sintió la fuerza de su verdad resonando dentro de ella. Ese momento fue decisivo. Se volvió hacia ellos y les ofreció una sonrisa, un gesto que no solo decía estoy aquí, sino estamos juntos en esto. Supo que cada palabra que compartía ahora contaba, que su voz podría inspirar una chispa de cambio en otros. Era momento de tejer la red de aliados con más cuidado. Durante la pausa del café, en lugar de aislarse, se unió a un pequeño grupo que hablaba sobre estrategias laborales. Con habilidad, introdujo la conversación hacia el tema de la ética en la práctica legal y el significado de la lealtad. Observó cómo sus colegas reaccionaban a sus palabras, algunos se sintieron inquietos, otros empezaron a hacer preguntas. Esa incertidumbre comenzó a no ser solo suya, lo que había comenzado como una lucha personal estaba tomando dimensiones más grandes. Mariana entendió que su verdad era un ancla, y exploró más profundo, facilitando la discusión sobre el comportamiento poco ético que muchos sospechaban pero no se atrevían a nombrar. La tarde pasó volando, y en cada interacción, Mariana fortalecía su red. Era evidente que el miedo que había antes en el aire empezaba a disiparse a medida que sus colegas se unían, aunque aún quedaba una sombra de duda, un obstáculo que ella sabía que debía enfrentar, la resistencia de Enrique. Al llegar el final de la jornada, sintió que había avanzado notablemente, pero su mente no pudo evitar atormentarse con una pregunta persistente: ¿cómo desmantelar la estrategia de un adversario tan astuto? Para responder a eso, decidió que el siguiente paso era enfrentarlo cara a cara. La idea de confrontar a Enrique la llenó de adrenalina, pero también de un nuevo nerviosismo. No podría ser solo una charla. Tendría que presentarse firme, segura y, sobre todo, astuta. Necesitaba conocer cada detalle, cada aspecto de su argumento, para anticiparse a cualquier traspié que él pudiera presentar. Sin embargo, el enfrentamiento implicaba un grado de riesgo personal que la llevó a cuestionar su preparación. ¿Había acumulado suficientes evidencias para sostener su embestida?
Con el corazón latiendo al ritmo del desafío que se avecinaba, Mariana se despidió de la oficina, sabiendo que la semana que venía no sería solo un momento decisivo en su carrera, sino una prueba de su carácter y fortaleza. Las luces de la ciudad se encendían cuando abandonó el edificio, y, en su interior, la certeza de que el próximo paso podría cambiar el rumbo de todo la acompañaba, a medida que la oscuridad se cernía sobre la ciudad. Un nuevo mensaje en su teléfono la sacudió. Era una pista sobre Enrique que hacía tambalear la base de su confianza. ¿Podría ser la revelación que tanto había buscado? Mariana sintió que el tiempo se comprimía en un eco de posibilidades. La verdad estaba más cerca, pero el precio de descubrirla sería más alto de lo que había imaginado. ¿Estaba dispuesta a pagarlo? Mariana despertó antes de que el sol alzara su rostro. La noche anterior, el mensaje sobre Enrique había revoloteado en su mente como un ave inquieta. Esa revelación, aunque vaga, se había incrustado en su conciencia, impulsándola a analizar cada fragmento de información que sabía sobre él. Cada correo, cada comentario casual, todo podría ser la clave para desentrañar la red de mentiras en la que había estado atrapada. Con determinación, se preparó. Esa mañana no había espacio para la duda. Tenía que presentarse no solo como una abogada decidida, sino como una fuerza imparable. Revisó sus archivos, asegurándose de que cada evidencia estuviera al alcance de su mano. El caos del día anterior había sido transformado en un orden inquebrantable, y, por primera vez, pudo ver el camino claro ante ella. En la oficina, la atmósfera había cambiado. El silencio que antes la rodeaba parecía haberse disipado, reemplazado por murmullos de conversación y una creciente valentía entre sus colegas. La chispa que había encendido en ellos descendió del aire y se materializó en discusiones animadas sobre ética profesional. Mariana se unió, contribuyendo con su perspectiva, cada comentario suyo más incisivo que el anterior. El reloj avanzaba, y sin embargo, la ansiedad no abandonaba su pecho. Sabía que Enrique era un maestro en la manipulación, con un carisma que seducía y distraía. Cada vez que pensaba en el inminente encuentro, su corazón se espoleaba. Las herramientas que había recopilado hasta ahora eran valiosas, pero había que presentarlas de manera impecable. Sintió que necesitaba una última estrategia, un enfoque que pudiera entrar en la psique de Enrique y que, de un golpe, lo eliminara de su posición dominante. Esa tarde, de camino a casa, su mente burbujeaba con ideas, cuestionando cómo podría anticipar sus jugadas, como un ajedrecista ante el tablero esperando el movimiento de su oponente. Al llegar a su apartamento, se sentó con su computadora. Comenzó a investigar sobre Enrique y su carrera. Todo lo que encontraba servía para edificar su conocimiento, lanzando más luces sobre sus tácticas. No era solo un adversario, era un manantial de estrategias que necesitaba comprender. Devoró documentos, testimonios y cualquier mención que pudiera encontrar. Fue una búsqueda ardua, pero esencial. Mientras navegaba, un artículo llamó su atención, un antiguo error en el camino de Enrique, un tropiezo que había marcado su carrera, una historia que él había dejado cuidadosamente enterrada. Mariana sintió como si la pieza final del rompecabezas cayera en su lugar. Había un punto débil que podría explotar, un momento que él deseaba fuera olvidado. Con esa revelación, su confianza comenzó a florecer. No solo tendría los hechos, ahora tenía una historia que contar, algo que resonaría en su contra. Sin embargo, la realización de que estaba a punto de enfrentarse a un depredador la hizo vacilar un instante. La batalla no sería entre palabras, sino entre su corazón decidido y la manipulación astuta de Enrique. Mariana sabía que debía estar preparada para las represalias que vendrían. El enemigo no cedería fácilmente. Con el estómago lleno de ansias y miedos, se hizo una promesa silenciosa. No iba a permitir que él definiera su éxito ni su ética. Aquella semana, el enfrentamiento era inminente, y ese desenlace sería crucial no solo para su carrera, sino para su esencia misma. Al cerrar su laptop, un nuevo mensaje iluminó su pantalla. Alguien del pasado de Enrique había decidido contactar a Mariana. Las palabras parpadeaban, prometiendo más revelaciones, pero dejando una sensación inquietante. ¿Era una ayuda genuina o una trampa más en un juego interminable? Mariana respiró hondo, sintiendo que el destino volvía a moverse. La línea entre la victoria y el fiasco era más tenue de lo que jamás había imaginado, y el momento de decidir su próximo paso se acercaba rápidamente. Mariana no podía permitirse la distracción de un título provocador. Necesitaba concentrarse en la inminente confrontación con Enrique. Esa primera noche tras recibir el mensaje, sus pensamientos giraron en torno a la figura que había delineado en su mente, un antagonista oscuro,
hábil en encubrir sus fallos y manipular a los demás para su beneficio. A la mañana siguiente, se despertó con la luz del día filtrándose a través de las cortinas. Sentía como si cada rayo del sol la empujara hacia adelante con una energía renovada. Con el café en la mano, revisó el mensaje de la persona del pasado de Enrique. Era breve, pero dejaba entrever secretos enterrados y conexiones inesperadas. La curiosidad la consume, pero su lógica le decía que debía ser cautelosa. Decidió organizar una reunión con su contacto. No podía permitirse emociones que la desviaran de su misión. De hecho, esta nueva información podría ser la chispa que encendiera la llama del cambio en su carrera. Mientras se preparaba, se enfrentó a sí misma en el espejo. La confianza que había cultivado comenzaba a resquebrajarse con cada nuevo pensamiento de lo que Enrique podría intentar hacer para deshacerla. En la oficina, decidió adoptar un enfoque más estratégico. En lugar de abordar directamente a Enrique, optó por tejer su red, estudió las dinámicas de poder, escuchó las conversaciones en los pasillos y, lo más importante, mantuvo la mirada atenta a la forma en que sus colegas interactuaban con él. Cada pequeño gesto, cada contradicción, servía para alimentar su arsenal. Mariana se encontró absorbiendo el comportamiento de Enrique como una esponja. Observando, comprendía que no solo era su mente la que estaba en juego, sino su reputación. Imaginó confrontarlo en una reunión donde la atención de todos estuviese centrada en ellos, como un escenario iluminado donde las verdades se refrescan en medio de sombras. Pero, ¿cuál sería su jugada decisiva? El contacto llegó un día después, inesperado pero lleno de promesas. Era una mujer que había estado profundamente involucrada con Enrique. Mientras Mariana la escuchaba, sintió que el viejo mundo de la manipulación de su oponente se desmoronaba alrededor suyo. La historia que la mujer compartió revelaba no solo un error, sino una cadena de decisiones que exigían rendición de cuentas. Cada palabra era una espada que cortaba el velo de la impunidad que Enrique había tejido a su alrededor durante años. Sin embargo, a medida que escuchaba, también se hizo patente el dilema moral que enfrentaba. La información que poseía estaba en el límite de la ética profesional. ¿Debería usar esa revelación para apalancar su éxito personal a expensas de la exposición pública del error ajeno? Esa pregunta la martillaba, escabulléndose entre sus pensamientos como un río desbordado. Con las implicaciones pesando sobre ella, Mariana notó una transformación. Estaba empezando a reconocer la importancia de su propia ética en medio del caos. No podía ser como Enrique, no podría jugar sucio, porque eso la llevaría a un lugar del que no podría regresar. Con una resolución renovada, empezó a esbozar un plan que la llevaría a usar esa información de forma constructiva, presentando la verdad de Enrique no solo como una acusación, sino como un camino hacia la mejora profesional y personal para todos. El tiempo se evaporaba, la fecha del enfrentamiento se acercaba inexorablemente, y ese dilema interno la consumía mientras elaboraba su estrategia. En su mente se gestaba la idea que podría no solo llevarla a la victoria, sino redimir no solo a sí misma, sino a su profesión, y así, con el reloj marcando la hora y una decisión monumental por tomar, Mariana sintió una oleada de determinación. No había vuelta atrás. ¿Sería capaz de llevar a cabo su plan sin comprometer su esencia? El juicio se acercaba, y con él el final de esta etapa de su vida. La pregunta que ahora pesaba contundentemente en su mente era si podría mantener su moral intacta mientras se enfrentaba a las sombras de Enrique. Enfrentando la realidad de su búsqueda de verdad, Mariana se dio cuenta de que su reto personal no solo era con Enrique, sino también consigo misma. El día de la confrontación estaba a la vuelta de la esquina, y con él, una posibilidad de redención o el riesgo de perderlo todo. Mariana se despertó nuevamente con el sol colándose entre las cortinas, pero esta vez la luz no tuvo el mismo efecto revitalizante. Cada rayo era un recordatorio de la inminente confrontación. Su mente se agolpaba de pensamientos contradictorios, y el eco del dilema que había asumido comenzaba a hacer eco en su interior, quedarse en un rincón de su ética o cruzar la línea que separaba el éxito del deshonor. Decidió que ese día la clave sería la preparación meticulosa. Se duchó con rapidez, aún ensimismada en sus pensamientos. Mientras secaba su cabello, se planteó cómo utilizaría la información sobre Enrique. No podía dejarse llevar por la rabia ni por la necesidad de venganza, eso no estaba en su naturaleza. Pero, ¿cómo exponerlo sin desviarse de su propio camino? En la oficina, Mariana se sintió distinta, un peso, aunque abrumador, comenzaba a transformarse en energía. Se reunió con algunos colegas, no solo para trabajar, sino para medir el ambiente, sopesar quién podía ser un aliado y quién un posible enemigo.
Cada conversación se convirtió en un ejercicio de evaluación, una pequeña danza en la que Mariana empezaba a ganar confianza. Su mente era un torbellino de estrategias. Pensó en la forma en que Enrique había construido su reputación, una mezcla de halagos y manipulaciones. Si ella lograba desmantelar esa fachada, no solo lo expondría, sino que también generaría una conversación sobre la cultura del silencio que había permeado la oficina. Más allá de la venganza, su objetivo era abrir los ojos a sus colegas, invitarlos a un cambio colectivo. A medida que se acercaba la hora de la confrontación, el sudor comenzó a perlar su frente. Mariana buscó un rincón tranquilo y respiró profundamente. En su mente, ensayó su discurso, buscando las palabras que sentían justas, las que desnudaran a Enrique sin caer en la futilidad de los ataques personales. Quería que la verdad brillara por sí sola, y para eso necesitaba construir un argumento sólido. Antes del encuentro, dio un último vistazo al mensaje que había recibido. Sus manos temblaban ligeramente al deslizarlas sobre la pantalla. Las revelaciones contenidas allí no eran solo datos, contenían el peso de la experiencia de alguien que había sido víctima del mismo juego que ella jugaba. Esa perspectiva transformadora la ancló en su propósito. Mientras caminaba hacia la sala de reuniones, su corazón latía a un ritmo ensordecedor. Cada paso era un reto, un empujón hacia la confrontación que había estado esperando. Entró al espacio reservado y se encontró con Laonia, la figura del pasado que había desencadenado este viaje. Miradas cómplices se cruzaron entre ellas, el silencio del lugar se volvió un refugio de promesas. Cuando Enrique finalmente entró, Mariana sintió que la tensión aumentaba en el aire. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Su mirada se afiló, preparada para desenmascarar al manipulador que había causado tanto dolor entre sus colegas. Iba a confrontarlo, y no solo por ella, sino por todos los que habían sufrido su juego. Mientras los demás entraban y se acomodaban, la sala pareció transformarse en un escenario donde finalmente podría reclamar su verdad, pero, en el fondo de su mente resonó otra inquietud. Si fuera ella quien quedara expuesta en todo este juego. Mariana se encontraba a un paso de plantear no solo su verdad, sino de arriesgar su propia integridad por el deseo de justicia. El eco de su dilema moral reverberaba más fuerte que nunca. ¿Cuáles serán las repercusiones de esta revelación?, se preguntó, sacudida por la urgencia de su decisión. La mirada de Enrique se encontró con la suya. En ese instante, supo que había llegado el momento. La confrontación que estaba a punto de desencadenar podría cambiar no solo su futuro, sino la percepción que sus compañeros tendrían del poder y la ética en su entorno de trabajo de aquí en adelante. Mariana inhaló profundamente, dispuesta a revelar ese velo de manipulación y autocensura. Sin embargo, antes de abrir la boca, una última pregunta acompañó a su preparación: ¿estoy lista para enfrentar las consecuencias de la verdad? En ese inquietante silencio, comprendió que su verdadero desafío estaba a punto de comenzar. La sala estaba cargada de tensiones. Los murmullos se desvanecieron cuando Mariana empezó a hablar. Su voz, aunque firme, resonó con una profundidad que no había anticipado. Empezó a delinear la historia que había reunido sobre Enrique, las manipulaciones y las mentiras construidas meticulosamente para sostener una imagen errónea. Pero en ese momento, cada palabra la hacía sentir como si estuviera exponiendo no solo a él, sino también su propia vulnerabilidad. Las reacciones de sus compañeros eran variadas, algunos habían estado en silencio, incrédulos, mientras que otros exhibían un atisbo de apoyo. Laonia le lanzó una mirada de complicidad, un signo de que estaba con ella, aunque la incertidumbre flotaba en el aire como un mal espíritu. Mariana supo que esta situación no sería solo un juicio a Enrique, sino un espejo para cada uno de los presentes. A veces, continuó, nos convencemos de que cerrar los ojos es la solución más fácil. Pero, ¿a qué costo? Cada pregunta era un eco reflexivo que resonaba en la sala. El impacto de sus palabras se sentía como una ola creciente que, aunque empezaba a chocar contra la muralla del miedo, podría arrastrarlas a todas hacia un cambio profundo. Mientras hablaba, sus pensamientos comenzaron a proyectar un nuevo propósito. Ya no se trataba solo de enfrentar a Enrique, se trataba de empoderarse, de tomar control de su propio futuro. La voz de Mariana se fortaleció, tomando un matiz de pasión que le dio vida a su discurso. Sintió que el dilema que la había abrumado se comenzaba a despejar, convirtiéndose en una oportunidad para crecer, no solo profesionalmente, sino también personalmente. La confrontación con Enrique estaba diseñada no solo para destapar su manipulación, sino también para ayudar a sus colegas a desafiar sus propias inacciones. ¿Qué haremos a partir de hoy? ¿Permitir que esta cultura de silencio continúe?
Todos tenemos la capacidad de cambiar la narrativa, sentenció, pero entonces, una mirada penetrante de Enrique la hizo dudar. No era la mirada de un hombre que había perdido, sino la de alguien que aún poseía el control en un juego escondido. ¿De verdad crees que esto acabaría aquí?, murmuró, desafiándola. Había algo amenazador en su tono, como un susurro de advertencia. Mariana sintió un escalofrío recorrer su espalda. El momento se convirtió en un punto de inflexión. Las palabras de Enrique no eran solo un ataque retórico, eran un desafío personal. En su pecho, Mariana sentía como la indecisión regresaba, como si la sombra de su propio temor empezara a asomarse nuevamente. ¿Era posible que esta revelación también la expusiera a ella? Mariana respiró hondo, sintiendo el calor en su interior. La confrontación no solo era sobre el desenmascaramiento de Enrique, sino un acto que podría cambiar su percepción de sí misma y su papel en la oficina. Soy más que su sombra, soy más fuerte de lo que he creído, se repetía a sí misma, la tensión creciente inducía a una atmósfera cruda, donde las certezas parecían diluirse. A su alrededor, las miradas oscilaban entre la incredulidad, el miedo y, por fin, la admiración. Mariana se dio cuenta de que su entrega estaba comenzando a cambiar el clima de resistencia en la sala, pero el desafío de Enrique la sorprendió de nuevo. No olvides que el poder no se manifiesta solo en la verdad, también en cómo se presenta. Su frase resonó como una advertencia sobre las posibles represalias. Aquella simple declaración la hizo cuestionar sus propios límites. Mariana sintió como su determinación crecía. Estaba en el umbral de una revelación aún más profunda, una que uniría su lucha a una comprensión más integral de su lugar en aquel entorno tóxico. Aceptaré las consecuencias, porque esa es mi verdad, dijo con una resolución renovada. Pero entonces, en el rincón de su mente, la pregunta volvía a brotar, ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar realmente? Mientras la sala se mantenía expectante, Mariana se sintió más viva que nunca, pero al mismo tiempo, la incertidumbre se hacía palpable. Cada miembro del equipo era un potencial testigo no solo de la verdad, sino de su propio juicio. ¿Podría realmente sostener lo que había comenzado? Con cada respiración, el eco de la decisión la impulsaba, y supo que esto solo era el principio. Mientras su voz resonaba, la verdad empezaba a tomar forma, pero a cambio, el costo de esa revelación podría ser mucho más alto de lo que había imaginado. A medida que la confrontación se intensificaba, una última frase quedó atragantada en su garganta, una que había esperado su momento: ¿quién realmente controla el destino aquí? Mariana sintió un calor en su estómago, una mezcla de adrenalina y nerviosismo que la mantenía alerta. La tensión en la sala se palpaba como una niebla densa, y cada mirada que encontraba le recordaba el compromiso que había asumido. Era más que un simple enfrentamiento, era un acto de liberación, de afirmación personal y profesional que necesitaba concretar, no solo por ella, sino por todas aquellas que alguna vez se sintieron invisibles bajo el peso del miedo. Sabía que su triunfo no estaba garantizado. Enrique, desafiando su fe, se erguía como un símbolo de todo lo que había reprimido en su vida. La represión de sus pensamientos, sus sentimientos, su voz. Pero, a medida que la tensión crecía, una chispa de claridad iluminó su interior. Este era su momento, la oportunidad de desafiar su propio miedo y salir del rincón oscuro donde había estado atrapada. En su mente, revivía cada situación en la que había optado por callar, cada vez que su voz había titubeado, y eso ahora la empoderaba. Concentró su atención en cada palabra que salía de sus labios, cada oración diseñada no solo para desenmascarar a Enrique, sino también para nutrir su propia identidad. Mariana se plantó firme, sabiendo que el silencio había sido su mayor enemigo. La verdad no solo debe ser escuchada, sino que debe ser defendida, y hoy, aquí, estoy dispuesta a hacerlo, exclamó, dejando que su voz retumbara en la sala. Los murmullos nuevamente se hicieron presentes, un susurro de complicidad y, a la vez, de incertidumbre. Algunos la miraban como si ya la consideraran heroína, mientras otros la cuestionaban silenciosamente, dudando de su fortaleza. Mariana notó sus rostros y se sintió invadida por una ola de diferentes emociones, pena por aquellos que aún estaban atrapados en el juego de Enrique, pero liberada por el reconocimiento de su propia fuerza interna. A medida que hablaba, se dio cuenta de que había pasado de ser una víctima a convertirse en una protagonista. Su historia se entrelazaba con la de sus compañeros, unida por el hilo invisible del coraje y la lucha por la autenticidad. Cada historia cautiva en un mar de silencios podía encontrar su voz a través del eco de la suya.
Pensó en Laonia, en cómo había sido su apoyo en el momento más vulnerable, y eso le dio más energía. Sin embargo, la mirada desafiante de Enrique aún pesaba sobre ella. Se preguntó si él también había sentido alguna vez el eco de su propia verdad, si había luchado con sus inseguridades. Esa duda no era solo sobre él, sino que también la confrontaba a ella. Mariana tuvo que analizar si estaba lista para las represalias, si su valentía estaba a la altura de las consecuencias que podían surgir tras su declaración. A su alrededor, el susurro de la sala había transformado en un rugido de incertidumbre. Si tememos las repercusiones, nunca podremos avanzar, se forzó a decir, como un amante que buscaba autoconvencerse. Pero, ¿era realmente así? ¿Hasta qué punto estaba dispuesta a jugar este valiente juego? La autenticidad siempre conllevaba un precio. Se detuvo en seco, y el silencio la inundó. Era el momento crucial, el instante en que podía dar el siguiente paso hacia la verdad, o retroceder y permanecer en la sombra. La pregunta volvió a resurgir: ¿quién realmente controla el destino aquí? Esta vez, Mariana sabía que la respuesta residía en su capacidad de asumir el control de su narrativa. Resolvió que no ofrecería excusas ni permitiría que el miedo dictara sus acciones. La bruma de la incertidumbre empezaba a disiparse mientras su voz resonaba nuevamente. Mariana alzó la mirada y, por primera vez, dejó de ver a Enrique como una figura temida, sino como un obstáculo que podría superar. Las palabras que lo confrontaban ahora se volvían un reflejo de su propio viaje. Hoy, no solo estoy aquí para enfrentar a un hombre, estoy aquí para enfrentarme a mí misma, clamó, y la sala retumbó con el poder de su afirmación. El tiempo se detuvo. Mientras el aire vibraba con la energía contenida de su acto de valentía, Mariana sintió que había cruzado un umbral. Estaba a punto de descubrir que cualquier intento de Enrique por silenciarla solo la empoderaría más. La siguiente etapa de su transformación estaba por comenzar. Al mirar hacia la mesa donde satirizaba Enrique, la mente de Mariana se llenó de resolución abrumadora. Pero apenas notó una sombra familiar acercándose al espacio vacío a su lado, y una inquietud la atravesó. ¿Acaso alguien más había decidido unirse a la batalla? Mariana se encontraba a un paso clave en su lucha por la verdad. Enfrentando a Enrique, se dio cuenta de que el dilema no era solo enfrentarse a su historia, sino a sus miedos más profundos y a la sombra del pasado. Su voz resonaba en el aire, su presencia se sentía fuerte, y con cada palabra, la energía en la sala crecía. Hoy, no solo estoy aquí para enfrentar a un hombre, estoy aquí para enfrentarme a mí misma, repitió, y al hacerlo, sentía que el control se trasladaba a sus manos. Las miradas de sus colegas reflejaban una mezcla de sorpresa y admiración. Mariana había ido más allá de ser, la abogada, se estaba convirtiendo en un símbolo de valentía y autenticidad. La tensión se palpaba. Enrique, aunque desafiante, no pudo ocultar su incomodidad. La narrativa estaba cambiando, y su poder se desvanecía al ser expuesto frente a un colectivo expectante. Mariana continuó: todos tenemos la capacidad de marcar un cambio. Yo elijo no callar más. El silencio ha permitido que la injusticia prevalezca. No estoy sola, y ustedes tampoco deberían estarlo. Con estas palabras, sentía que se liberaba de las cadenas que la habían mantenido atada al miedo y la inseguridad. Mariana vislumbró cómo se unían sus colegas, algunos murmurando en aprobación, otros sosteniendo su mirada. Ese apoyo colectivo encendió su convicción. Era un momento decisivo, no solo para su carrera, sino para su vida entera. Todo el caos que había precedido esta confrontación empezó a cobrar sentido. Era el fruto de su lucha, su esfuerzo, y el legado de las mujeres en su familia. Aquellas voces que habían sido olvidadas estaban resurgiendo a través de la suya. Sin embargo, la batalla no estaba completamente ganada. Aún había que enfrentar a Enrique. Él, visiblemente molesto, intentó rebatir: esto es solo una estrategia desesperada, Mariana. No podrás derribar años de éxito solo con palabrerías. La respuesta de Mariana fue firme. No se trata de derribar, sino de construir un nuevo camino. He aprendido que la verdad es más poderosa que cualquier manipulación. El modo en que hemos vivido bajo el miedo nos ha mantenido en la oscuridad. Hoy, iluminamos esas sombras. Con cada efectiva verbalización, su confianza se consolidaba. En ese instante, comprendió que estaba demostrando su competencia y su capacidad para transformar su entorno. El eco de su voz resonó no solo en la sala, sino en su interior. Finalmente, tomó la decisión que había tanto anhelado: no me detendré aquí. Estaré formada en estas luchas, abierta a lo que venga. Estoy invitando a todos ustedes a unirse a mí,
a no dejar que otros decidan por nosotros y a abrazar nuestra voz. Los murmullos se intensificaron mientras los colegas comenzaban a expresarse. Laonia se unió a ella, reafirmando su apoyo. La sala se convirtió en un espacio de valientes e intrépidos, donde la verdad comenzaba a sobresalir en medio del trasfondo de la manipulación. La transformación de Mariana fue innegable. Pasó de ser una figura en la sombra a ser la arquitecta de su propio destino, una abogada que no solo luchaba por su lugar, sino que erguía su voz en nombre de aquellos que aún no se atrevían a hacerlo. Con una última declaración, remarcó su crecimiento personal. La lucha es parte del proceso y, aunque hoy pueda que enfrentemos represalias, el poder de nuestra verdad nos dará la fuerza que necesitamos para seguir adelante. Mariana, llena de convicción y claridad, logró no solo recuperar su posición en el ámbito profesional, sino transformar su identidad ante sus colegas. La lucha contra Enrique había sido solo el inicio de su camino hacia una carrera dedicada a la justicia y la transparencia. Finalmente, en su mente resonó el eco de su propia voz: soy más fuerte de lo que jamás imaginé. Sus logros se materializaron en un nuevo ambiente en su oficina, un lugar donde la ética sería discutida abiertamente y donde las voces de cada uno podían alzar el vuelo. La batalla podría haber sido dura, pero la victoria había resonado en su interior. Mariana sabía que no solo había conquistado su temor, sino que había dado un paso hacia un futuro donde su legado sería uno de valentía y perseverancia. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora. Hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y hacer la diferencia. Comenten sus reacciones y teorías sobre este impresionante final. Y, por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar este canal a través de estas acciones.